Hola, hola. Mi nombre es Federico Alassia. Estás por escuchar un episodio de mi podcast Mate Consciente, un espacio en donde podrás llevarte herramientas para crear una vida grandiosa y radiante. Bienvenido, bienvenida. Espero lo disfrutes. Hola a todos, bienvenidos a la tercera temporada de Mate Consciente. Para esta tercera temporada tengo muchos invitados especiales con los cuales quiero hablar, compartir y traer información nueva, novedosa, que quizás ni siquiera sepas. Para este primer episodio tengo como invitada a Emily Russell, que nos va a estar compartiendo algo sobre compras energéticas. Así que, hola Emily, bienvenida. Hi Emily, welcome to Mate Consciente. Thank you for having me. Muchas gracias por tenerme. Así que, ¿de qué trata esto de compras energéticas? ¿Qué es eso que has estado haciendo en estos últimos 2 años? Dando clases, y he tenido el agrado de tomar una de tus clases que fue como mi mente. Así que quiero que nos cuentes un poco de qué trata esto de compras energéticas. So what is this about energy shopping? We know that you've been doing it for the last 2 years, and I have had the pleasure to attend one of those classes. It just blew my mind. So what can you tell us about energy shopping? That's cool to hear it blew your mind. Qué bueno escuchar que te explotó la cabeza. Well, it's really like one of the tools I learned in Access Consciousness and extrapolated, I guess. Una de las herramientas que aprendí en Access Consciousness y que creo que la extrapolé. So I think one of the things we are all interested in is creating a life that we really love and are having fun with. Una de las cosas en la que la mayoría de nosotros estamos interesados es en crear una vida y divertirnos mucho. And one of the tools I learned early on with Access Consciousness was that if you saw something or someone being an energy or having something you desired, to just say, well, I'll have that. I'll have that too. I'll have that my way. Una de las cosas que aprendí muy tempranamente con Access Consciousness es que cuando tú ves a alguien que son una cierta energía o tienen algo que tú digas, yo quiero tener eso, también lo voy a tener. And then I realized I did that very differently than other people, as I think most of us are trained to do that very linearly. Like I would like that house, or I would like that sort of boyfriend. Y después me di cuenta que yo lo hacía de una manera muy diferente, porque era como las personas dicen, yo quiero esa casa o yo quiero ese novio. So the magic of energy shopping is more asking for more undefined things, like the energies that light you up and make you happy. Entonces, las compras energéticas se trata de más bien pedir por una energía indefinidamente, cosas que te van a hacer más, que te encienden más, que te interesan más. So they often don't seem to make sense. Like, well, why if I asked for the energy of how I feel when I walk in the sand, how does that make me more money? But they actually are all connected. Entonces hay unas cosas que quizás no hacen mucho sentido, como por ejemplo, ¿cómo es esto de que yo pueda pedir por la energía que yo siento cuando camino descalza por la arena y cómo eso me va a hacer más dinero? Because when you are adding to your life and adding energies that you uniquely desire, it's like filling your cup up so much that everything else in your life can just contribute and you can be a contribution. Entonces, cuando empiezas a pedir por estas energías, es como si tu taza se empieza a llenar tanto que se desborda y entonces las energías que llegan te empiezan a contribuir más. And I also think one of the keys to energy shopping that I get asked a lot about is, well, but what if I say, I'll have that too, and it's a person and I think they're great at, maybe speaking, but they have a lot of weird other stuff going on. I don't want to ask for all of that. Y una de las cosas muy chistosas que me dicen es que cuando, por ejemplo, ven a una persona hablando y son geniales haciendo eso y yo pido por eso, no me gustaría tener todas las otras cosas raras y extrañas que tienen. But in that, you're already trying to figure something out and presume a problem.
Pero al hacer eso, ya estás tratando de definir las cosas y definir un problema. And really, when I talk about energy shopping, it's like, oh, that energy, they're so confident and relaxed and kind that I'll have that and I'll have it my way, however that shows up for me, whatever it looks like. I think that part's very key, very different. Pero una de las cosas que son clave en todo esto es que cuando nosotros pedimos por esa energía, como tener la relajación, la confianza en sí mismo, es tener eso, pero tenerlo a tu manera. Y eso es la clave para todo esto. Yeah. So it's not about like trying to copy someone or someone's life and have that. It's about becoming aware of the energies that you desire and asking for them to show up in your life uniquely for you. Entonces, no se trata de copiar a alguien o copiar la vida de alguien más. Se trata de traer esas energías que son únicas para ti, contributivas, y tenerlo a tu manera. Tengo unas 2 o 3 preguntas acerca de esto que nos estuviste introduciendo. I have 2 or 3 questions about this that you were talking about. Una de ellas es, ¿qué es esto de que el dinero sigue al gozo? So one of them is, what's this about money following joy? Yeah, what is that? It makes no sense, right? Sí, ¿qué es eso? No hace ningún sentido, ¿no? Well, money is also just an energy. We tend to make it very significant here, but money is an energy. El dinero simplemente es una energía. Tendemos a hacerlo muy significante, pero realmente el dinero solamente es una energía. So if you think of money, then like anyone else or anything else in your life, like say a lover that you really want to invite over and have fun with. Así es que si pensamos en el dinero como cualquier otra energía que tengas en tu vida o una persona, como por ejemplo un amante que realmente te gustaría tener e invitar a tu vida. So we all know if with a lover, you're really needy and like, oh no, I need you and I need this, I don't have anything and I'm miserable. It's not the best to attract a lover or money. Entonces sabemos que cuando tienes un amante, a veces estás muy necesitado y estás como que necesito esto, necesito tenerte, pero cuando funcionas desde ahí no es muy atractivo. But when you are joyful because you are living a life that is true for you, you are such an invitation that money wants to come to play. It wants to come to your party. Pero cuando tú eres gozoso y estás viviendo la vida que tú quieres, eres tan atractivo que el dinero simplemente quiere venir como a tu fiesta. Me encanta. Y la otra pregunta que tengo es acerca de una experiencia cuando tomé creo que fue la primera vez que diste la clase, que fue una clase introductoria en Puerto Vallarta. Obviamente fui con expectativas acerca de qué iba a tratar la clase y fue por otro lado. Y una de las cosas que nos recomendaste era como, ok, salgan y vean qué energías quieren. Y me acuerdo que había un perro jugando y era cómo poder tener esa energía, la del perro jugando en ese momento. Y eso fue una de las cosas que me explotó la cabeza, porque energía de un perro. Entonces, ¿podemos tener cualquier tipo de energía? So my other question is in regards to when I took your introduction class in Puerto Vallarta. And I did arrive to that class with a lot of projections and expectations, but there was some part of that class where you said, go out and shop with those energies that you would like to have in your life. And I saw a dog that was playing. So that blew my mind because how is it that I want to have this energy of this dog playing in my life? That's exactly the magic. It doesn't make sense, but when you start to ask to shop for energies, you will notice things like that you wouldn't normally notice. Eso es exactamente la magia de todo eso. Cuando empiezas a hacer tus compras energéticas, empiezas a comprar cosas que no te van a hacer sentido para nada. And then those are the things that when you become aware and ask for them, your life gets so rich and wonderful that you are being a pull in for those energies to show up in all of the ways that you desire, in money, in your body, in relationship. Like it's not linear.
Y cuando tú empiezas a hacer eso, tu vida se empieza a ser tan rica y tan divertida que es como si tú te convirtieras en esta atracción que empieza a jalar todas las cosas. Y ahí es como se empiezan a contribuir para tu cuerpo, tus finanzas, tu dinero, todo. Y la última pregunta que tengo es acerca de esas energías que son incómodas. Hay ciertas energías que es como, me encantaría, pero, y ahí vienen los puntos de vista que hacen que algo sea incómodo. ¿Cómo poder estar dispuesto a cambiar esa incomodidad o invitarla para crear algo más grandioso? And the last question I have is, when you start with these energies, some things might be uncomfortable. And you get into the space of, I would like that, but I would like that, but. So then how can you actually change that? Oh, that's a great question. One of the things that slows our receiving down or stops it altogether is doubting that what we are asking for is going to show up. Esa es una gran pregunta. Una de las cosas que detiene totalmente nuestro recibir o lo hace que sea más lento es cuando empiezas a dudar de las cosas, dudar cómo van a ser, dudar de que vayan a aparecer. Or worrying that it's never going to show up, or trying to figure out and think your way or control how it's going to show up. O preocupándote que no van a aparecer, o preocupándote que no van a salir de la manera en la que tú quieras, o tratando de controlar las cosas. So you are very correct in it can be uncomfortable. So when you're not controlling everything, but what if you could have fun with asking and then enjoying seeing how it's going to show up? Entonces, tienes mucha razón cuando dices que las cosas son incómodas porque es cuando no las puedes controlar. Pero ¿qué tal si cambias eso y más bien empiezas a disfrutar todo el proceso y que las cosas empiecen a aparecer? And so there's a lot of things you could do, but here's one easy tip that I like to play with. So when you start to go to doubt or worrying or uncomfort, instead get the sense of what it would be like to have the energies that you're asking for, and then really indulge them and get the pleasure from the energies of having what you've asked for. Entonces, aquí te va un tip que puedes utilizar cuando empiezas a tener esa duda o esa sensación de que quieres controlar las cosas y de que no van a aparecer. Realmente permítete percibir todas esas cosas, adéntrate en esas energías que tú deseas tener y empieza a disfrutarlas ya desde ese momento. So almost like seeing it like this really enjoyable game and allowing yourself to receive the pleasure from having it, even though it hasn't shown up, helps eliminate the doubt and makes the journey really fun. Entonces, cuando tú te empiezas a adentrar en estas energías y las empiezas a verdaderamente disfrutar, te permite adentrarte más en lo que verdaderamente son y empiezas a tener más diversión. And then what tends to show up is it happens and shows up in your life a lot quicker. Y lo que tiende a pasar es que cuando te permites eso, empieza a aparecer en tu vida aún más rápido de lo que habías pensado. Wow, me encanta. Gracias por este espacio, por esta contribución. Y si la gente quiere encontrarte, ¿por dónde puede encontrarte? ¿Cómo puede comunicarse contigo? Thank you very much for this space and for being here. And if people want to reach out to you, how can they find you? Oh, gracias, Fede, for having me. They can find me on my website, emilyevansrussell.com. And we also have a Spanish landing page. It's emilyevansrussell.com/regalo, which has some free stuff in Spanish as well. Entonces me pueden encontrar en mi página de internet que es emilyevansrussell.com y también tenemos una página en español que es emilyevansrussell.com/regalo y es un regalo de compras energéticas. And Instagram and Facebook too, Emily Evans Russell. Y también me encuentras en Instagram y en Facebook como Emily Evans Russell. Así que ya saben, si quieren empezar a aprender sobre compras energéticas y muchísimas otras clases que Emily está teniendo, no solamente en inglés, sino también en español y en otros idiomas, bueno, vayan a su web o búsquenla por redes sociales para poder comunicarse con ella. Muchísimas gracias y realmente ha sido un regalo tenerte en este primer episodio.
Gracias. Thank you so much. It's been a great pleasure having you here and a great gift as well. Gracias. Thank you. Bye, nos estamos viendo en el siguiente episodio.